Buenas tardes, mi nombre es Lenín Roger. El presente video es con intención de hacer la explicación de la resolución del taller número 26-27 de la materia de circuitos eléctricos. Como podemos observar, el presente ejercicio nos dice resolver en base al presente ejercicio las siguientes determinantes. Como podemos observar, tenemos un ejercicio con una fuente de voltaje, con dos resistencias en paralelo y luego forman una en serie con una bobina. A continuación observamos los literales, que es determinar la caída de tensión compleja de las cargas del presente circuito, el factor de potencia, la gráfica fasorial de voltaje versus corriente y la expresión compleja de la potencia en los nodos A y B. Primero empezamos resolviendo las resistencias. Como sabemos que están en paralelos, debemos aplicar la fórmula de resistencia 2 por resistencia 3 y resistencia 2 más resistencia 3, obteniendo un valor de 5.5 ohmios. Una vez obtenido el valor de nuestras dos resistencias, formamos una resistencia en serie en cuanto es a resistencia 2,3 con resistencia 1, por la cual vamos a tener una resistencia total equivalente a 5,5 más 11 ohmios, que es el valor de la resistencia 1, teniendo una resistencia total de 16,5 ohmios. El valor de nuestra bobina se encuentra en Henry, entonces no podemos tener valores en esa forma, puesto que no podemos trabajarlos con los demás valores. Entonces aplicamos la fórmula de 2pi por frecuencia y por el valor de nuestra bobina, que sería 2 por pi por 60 por 0,05, el cual nos daría un valor de 18,84. Como habíamos acordado en clases y según lo entendido, sabemos que nuestras resistencias se encuentran a un grado de fase de 0 grados y nuestra bobina en la misma cantidad de grados. Tendremos que obtener una Z total o una impedancia total a través de la suma de nuestra resistencia con nuestro valor que hemos sacado de nuestra bobina. Como sabemos, para poder realizar una suma tenemos que tener en forma rectangular nuestros valores para luego sí transformar a forma polar, a forma compleja, como lo sabemos conocer. Tomaremos los valores de resistencia total que habíamos acordado, que era de 16.5 más J0, porque no nos da un valor en J, un ángulo de 0, y a su vez tenemos un 0 más J18,84. Sabemos que en nuestras bobinas siempre nos dará el valor de J y no nos dará un valor real, por lo cual realizamos Z total 16,5 más 18,84, obteniendo un valor de 25,04 a un ángulo de 48,78 grados. Una vez obtenidos todos nuestros determinantes para poder sacar los demás resultados, aplicaremos la fórmula de la caída de la tensión. A continuación tenemos que sacar nuestras corrientes. Como tenemos un voltaje total que nos da el ejercicio y hemos sacado una impedancia total, aplicaremos la fórmula de voltaje total sobre impedancia total. Sabemos que nuestro voltaje tendrá un valor de 100 voltios a 0 grados, dividido para la impedancia total que hemos sacado de 25.48 menos con un voltaje de 48,78. Resolviendo esto nos da a 3.99 menos 48.78 grados. Calculamos nuestra caída de tensión en nuestra bobina, que sería igual a la intensidad de corriente total por el valor de nuestra
de nuestra bobina, que sería 3,99 por 18.84, lo cual nos da un valor de 75.15 a un ángulo de 41.22 grados. El voltaje en nuestras resistencias sería igual a la intensidad total por nuestras resistencias equivalentes, 3,99 menos 48.78 grados por 5,5 a 0 grados, nos saldría un valor de 21.25 menos 48.78 grados, ya que al dividir el denominador pasa a restar, y como no tenemos valor, nuestro ángulo sería negativo. Sabemos que el valor de R1 será igual a la intensidad total por la resistencia 1 si la queremos sacar individualmente, aunque sabemos que si tenemos un circuito en paralelo, la misma corriente circulará por las resistencias que estén en paralelo. Bien, vamos por el ítem B, que dice calcular el factor de potencia. Sabemos que el factor de potencia, su fórmula es igual a coseno a la menos 1 sobre x sobre y, sería RT sobre ZT, 16,5 menos 25,05, el cual nos da un valor de 0,64. Tendremos un factor de potencia de 0,6, que no es nada recomendable, como nos había explicado el profesor. Literal C nos dice que hagamos una gráfica fasorial entre voltaje versus corriente. Como sabemos, nuestro voltaje estará a un ángulo de 0 grados, por el ende está en el eje de las X, en línea recta, que es el voltaje que circula, y nuestra corriente se encuentra haciendo un desfase de menos 48,80 grados. Sabemos que nuestro cuadrante va hacia abajo porque es un ángulo negativo, formando así la corriente un ángulo de fase entre voltaje y el mismo. La expresión compleja de la potencia en los nodos A y B. Tenemos nodos A y B. Sabemos que en este circuito tendremos solo potencia activa, por lo cual tendremos que la fórmula de potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre lo que es su resistencia, equivalente a nuestro valor total. Sabremos que 21.95 con un ángulo de menos 48.78 elevado al cuadrado sobre 5,5 a un ángulo de 0 grados, esto nos dará igual a 87,6 con un ángulo de menos 97.56 grados. Es todo lo que se ha sacado, los valores ítem por ítem. Muchas gracias.